Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a continuar con los videos de diseño al corte de vigas esbeltas, sería la parte D. En este video comenzamos a desarrollar, como hemos mencionado anteriormente, ejemplos de aplicación. Recordando conceptos, rápidamente, el esfuerzo de corte exterior último es tomado en parte por el hormigón, a través de según el código ASI 318, a través de la denominación B sub C, y en parte por la armadura de corte, estribos o barras dobladas con la componente BS. Las ecuaciones surgieron, como hemos desarrollado en los videos anteriores, en función de ensayos, son de naturaleza empírica, y ahí se considera que el aporte del hormigón es igual al que provoca la fisuración diagonal, y a eso se le suma lo remanente, que tiene que ser tomado con armadura de corte adecuadamente definida. El esfuerzo de corte mayorado B último debe ser entonces menor o igual que el factor de reducción Φ por el esfuerzo de corte nominal Bn, que es igual a Bc más Bs. Φ factor de reducción igual a 0,75 en este caso, porque la ruptura es más frágil. Bu es la peor combinación de las cargas mayoradas aplicadas sobre el elemento que estemos estudiando. Bueno, esta sería la expresión entonces, Bu menor que Φ por Bn, Φ 0,75. Vamos a desarrollar el primer ejemplo. Los ejemplos que vamos a ver son tomados del libro que hemos desarrollado con mi colega, el ingeniero Hugo Donini, Introducción al cálculo de hormigón estructural, tercera edición, que lo edita la editorial Nobuco. Es un ejemplo sencillo porque es el primero que tratamos. Diseñar al corte una viga simplemente apoyada con un hormigón H25, acero FI 420 megapascales, la sección transversal, el ancho del nervio BW 20 centímetros, la altura total 50 y la altura útil 46 centímetros. La luz de la viga son 5 metros, la componente D, sin mayorar, de peso propio 1744 kilogramos por metro, ya hemos hecho el análisis de carga sobre la viga como una carga lineal, y L, la sobrecarga, 872 kilogramos por metro. Entonces vamos a analizar dos combinaciones de carga mayoradas, 1,4 de D y 1,2 de D más 1,6 de L. En este caso solo 2 porque es un ejemplo para demostrar cómo se aplican los criterios que hemos visto. Si la viga es simplemente apoyada, naturalmente B último será Q último por L sobre 2, 8720 kN, y el esfuerzo nominal, bueno, aclarando que la peor combinación de las cargas mayoradas U es 3488 kg por metro. El esfuerzo nominal Bn es el igual al cociente de Bu sobre el factor de reducción Φ, que nos da 116,27 kN. No reducimos el esfuerzo de corte a una distancia D del apoyo para simplificar el procedimiento, pero si fueran cargas aplicadas en la cara superior de la viga, cargas directas, podríamos haber adoptado un valor de corte menor. La componente BC que toma el hormigón en su expresión más simple es un sexto de raíz de F'C por el ancho BW por D la altura útil. En este caso, reemplazando, 76,7 kN. Por lo tanto, de los 116,27 totales, 76,7 lo va a tomar el hormigón. Lo restante lo tiene que tomar la armadura de estribos. B sub Bs es igual a Bn menos Bc, 39,57 kN. Hacemos el chequeo previo de que lo que deben tomar los estribos no sea excesivo para controlar la rotura de las bielas comprimidas. ¿De qué forma? Controlando que Bs sea menor que 2/3 de raíz de F'C BW por D. Nos da 306 kN, estamos muy lejos de que eso ocurra, y procedemos luego a calcular la armadura requerida. AB sobre S, AB es la armadura de n ramas por la sección de una rama, sobre S, la separación, igual a BS sobre D por FI, para estribos a 90 grados. Nos da 205 centímetros cuadrados por metro, controlamos la cantidad mínima de estribos para evitar que la fisura diagonal cruce estribos
de muy poca sección y entren rápidamente en fluencia y no incrementen, no lleguen a aportar un valor significativo de incremento de resistencia al corte. AB sobre S es mayor o igual que 0,33 de BW sobre FI. En este caso nos da 1,589 centímetros cuadrados por metro y el valor de cálculo es mayor. Por lo tanto, podemos operar sobre 2,05 centímetros cuadrados por metro. Tentativamente pensamos que con estribos de 6 milímetros de 2 ramas cada 20 centímetros podríamos llegar a cubrirlo. Vamos a hacer la verificación. 2 por 0,28, que es el área de un estribo de diámetro 6 milímetros, sobre 0,20 la separación, nos da 2,80. Verifica, no habría inconvenientes. Y la separación máxima es el mínimo, en este caso, de D sobre 2 o 0,40, en función de la altura útil de la viga y la altura y de la separación máxima establecida en el código para este nivel de esfuerzo de corte. Es 0,23 el valor máximo, definimos 0,20 la separación, también verifica. Es decir, que podemos adoptar como armadura de corte en esta viga estribos de 2 ramas de 6 cada 20 centímetros. En este segundo ejemplo vemos la viga en cuestión de 20 centímetros de ancho del nervio y 75 centímetros la altura útil. Debemos diseñar al corte una viga que apea sobre otra viga en ambos extremos. La resistencia del hormigón es 25 megapascales, la altura útil es 0,75, el ancho 20 centímetros. La armadura de tracción está calculada, son 6 barras de 25 milímetros, la luz de la viga es más importante, 8 metros. La altura total de la viga 82 centímetros y la tensión de fluencia del acero enarburado 420 megapascales. Entonces, la condición particular que tiene es que esta viga apea sobre otra y por lo tanto el corte determinante es en la sección de encuentro de la viga secundaria con la cara de la viga principal. Del diagrama teórico de corte que llega hasta el eje de la viga, podemos reducirlo hasta la cara de la viga. Como la viga principal tiene 20 centímetros, podemos reducir el valor del diagrama en 10 centímetros. Y de tal forma nos queda ese diagrama cerrado, donde una parte, la que está en blanco de corte, va a ser tomado por la BC, la componente de hormigón, y la restante en rayado va a ser tomado por los estribos, totalizando el valor final de BU. Entonces, BU tiene que ser menor que Φ por BN. El BU en la cara del apoyo de la viga secundaria sobre la principal, la 1 sobre la 2, vale 366,52 kN. Sobre esa base, dividido BU por Φ 0,75, tenemos el esfuerzo de corte nominal requerido. BN debe ser mayor o igual que 488,69 kN. Nuevamente operamos de la misma forma, determinamos BC como un sexto de la raíz de F'C W por D, nos da 125 kN. La diferencia entre BN y BC es lo que deben tomar los estribos BS, 363,69. Hacemos el chequeo de que sea menor al valor límite que agotaba la capacidad de las vigas comprimidas, 2/3 raíz de F'C W por D, 500 kN, verifica, y por lo tanto podemos proceder nuevamente al cálculo de la armadura máxima de corte en las zonas de corte máximo. AB sobre S es igual a BS sobre D por FI, nos da 11,54 centímetros cuadrados por metro, es una cantidad importante de sección de armadura. La podemos cubrir con Φ del 10 cada 14, lo chequeamos, n veces 2 ramas por ABI, el área de un estribo del 10, 0,79 sobre S14, nos da 11,29 centímetros cuadrados por metro. Vamos a decidir dividir la viga en 12 secciones de armado de estribos. En la zona de apoyo, del eje de apoyo hasta 2 metros hacia el interior, con este tipo de estribos más compactos, y luego determinaremos el corte interno a partir de los 2 metros y definiremos un nuevo estribado para la zona interna con menor intensidad de corte para hacer el diseño más económico.
La separación de estribos depende de si el valor de Bs es mayor o menor que 1/3 de raíz de F'C de W por D, en este caso es mayor, entonces la separación máxima de estribos es el mínimo de D sobre 4 o 0,20, D sobre 4 es 18,75 y hemos adoptado 14, por lo tanto podemos adoptar estribos de 10 milímetros de 2 ramas cada 14 centímetros en los primeros 2 metros del apoyo de la viga. A partir de los 2 metros, determinamos el corte a esa sección a 2 metros de distancia. BU es 183,26 kN, el diagrama de corte es triangular. Procedemos de la misma forma, determinamos Bn como BU sobre Φ, 244,35 kN. Determinamos el valor de Bs, 119,35. Calculamos la armadura requerida por metro, AB sobre S, 3,78 centímetros cuadrados por metro. Fíjense cómo se reduce sustancialmente el valor. Tentativamente pensamos que con estribos de 2 ramas del 8 cada 25, en toda la zona interna de la viga tiene 8 metros, 2 metros a cada lado va a ser armada con el otro estribado y los 4 metros centrales con este estribado. Entonces verifiquemos esto. Φ del 8 es 2 ramas por ABI 0,5 centímetros cuadrados sobre 0,25S. Nos da 4 centímetros cuadrados por metro, cubrimos, chequeamos armadura mínima de corte, 1,57, la cubrimos, y chequeamos separación máxima de estribos para esta situación, es D sobre 2 o 0,40, 37,5, adoptamos 25, también la cubrimos. Entonces finalmente nuestra viga quedará armada con estribos rectos a 90 grados, con separaciones más compactas en los extremos porque el esfuerzo de corte es más severo, y en la zona central con una separación con un diámetro de barras y mayor separación. Así queda la viga del eje de apoyo, tal cual lo vemos. Sobre 1,85 m, concretamente, porque después tenemos que subdividirlo en la separación de 14 centímetros, nos da Φ del 10 cada 14 a ambos extremos. Y en los 4,30 metros centrales tenemos estribos de Φ del 8 cada 25. De esta forma se resolvería economizando en el diseño, porque si hubiéramos extendido el Φ del 10 cada 14 a la totalidad de la viga, estaríamos generando un consumo excesivo de acero innecesario. Para cerrar este video, en el próximo vamos a ver más ejemplos de aplicación. Un breve comentario sobre la influencia del esfuerzo de corte en los esfuerzos sobre la armadura longitudinal de flexión. Mientras tanto no se produzca la fisuración diagonal tal cual la vimos en una viga de hormigón, el esfuerzo en la armadura en un punto ubicado sobre una sección de la viga depende de las solicitaciones que se presenten en ese punto. Momento flector, esfuerzo auxil, eventualmente. Entonces la tracción resultante requerida, T igual a S sobre Fs, va a ser igual, directamente proporcional, a M sobre Z, el momento sobre el brazo de palanca, más el esfuerzo N. Si el esfuerzo normal es nulo en la viga, T directamente es proporcional a M sobre Z. O sea, la tracción en la armadura es directamente proporcional al momento en esa sección. Pero podríamos utilizar entonces el diagrama de momentos para definir los puntos de corte de la armadura longitudinal de flexión, es decir, si tenemos dos capas de armadura, la segunda capa a partir de cuándo podemos omitirla y definir la longitud de anclaje de la misma. Sin embargo, tal como lo vimos en el ensayo que se planteó en el primero de los videos, a partir de la fisuración diagonal en la viga, la fuerza sobre la armadura traccionada a una distancia X del apoyo no depende del momento en esa sección, sino del momento hacia una zona mayor interior, con una distancia B, llamémosla genéricamente, en la dirección de los momentos crecientes, justamente generado por el fenómeno de la fisuración diagonal, que tiene una inclinación aproximadamente de 45 grados. Esto genera que la tracción teórica Tm sobre Z deba ser reemplazada por la tracción real, que considera este desplazamiento o decalaje del diagrama de momentos o de las tracciones resultantes del citado diagrama, ¿sí? Como efecto,
como consecuencia de la fisura diagonal. Una manera de evaluar en forma práctica este fenómeno consiste en el concepto que las normas alemanas planteaban de decalaje, que es hacer un corrimiento del diagrama de momentos en el sentido de los momentos del máximo hacia los decrecientes, positivos y negativos de valor B, y cubrir con la armadura requerida ese valor de calado. A partir de ese punto se podía definir la longitud de anclaje de esa armadura si no se extendía. Este valor de B tenía ciertas condiciones. Sobre la base de que todo el esfuerzo de corte lo tomaba la armadura, ignorando el aporte de BC, y en función del tipo de armadura transversal, estribos rectos, barras dobladas, la antigua norma DIN 1045 establecía, por ejemplo, que para estribos a 90 grados, el valor de B era 0,75 del brazo de palanca interno Z. Para barras dobladas a 45 grados, el valor de B se reducía a 0,25, tomando como un valor promedio entre ambos 0,50 del brazo interno Z de palanca. Ese es el valor del decalaje según el criterio antiguo de las normas DIN 1045. Yo les comento esto de forma ilustrativa, pero recordemos que no podemos mezclar reglamentos entre sí para definir un diseño, porque podemos hacer una ensalada que resulte con feo sabor. Se debe considerar adicionalmente que el diagrama real puede diferir del utilizado en el diseño por la aproximación del modelo y las cargas adoptadas en el mismo, o bien por eventuales, por ejemplo, asentamientos no considerados. Entonces, básicamente este era el criterio que tenía el viejo reglamento argentino CIRSOC 201/82. Con respecto al nuevo reglamento, se basa en lo establecido en el Código ASI 318/2005, que define que la armadura longitudinal de flexión tiene que cubrir estas situaciones y tener una adecuada longitud de anclaje adicional. La extensión, más allá del punto donde no se requiere esa armadura, tiene que ser la altura útil de o 12 veces el diámetro de la barra que cortamos. Adicionalmente es necesario que el esfuerzo de cálculo en la armadura requerida pueda desarrollarse mediante una adecuada longitud de anclaje. Entonces, de las secciones llamadas críticas, donde se requiere la totalidad de la armadura. A partir de esa sección se presentan los esfuerzos máximos y se requiere que la longitud de anclaje LD sea completa. Entonces, en este gráfico que está planteado en el mismo reglamento, tenemos, por ejemplo, en la zona de armaduras superiores de la viga en contacto con la columna, dos capas de armadura. La armadura denominada B superior y la armadura denominada A inferior. Y el diagrama de momentos negativos superior. Observamos que la totalidad de la armadura tiene que ser extendida de la cara del apoyo una longitud LD. Y a partir del punto en el cual no es necesario la armadura inferior, la segunda capa, vamos en vertical, cortamos el diagrama de momentos resistentes, tenemos que extender la capa inferior en una longitud como mínimo igual a D o 12 veces el diámetro de la barra. El mismo concepto se aplica para momentos positivos en el centro del vano, ¿sí? Con la segunda capa de armaduras, por ejemplo, o con la primera. Entonces, este es el enfoque que tiene el Código ASI 318/2005 en forma muy resumida, que no habla de decalaje, pero conceptualmente pretende lo mismo: considerar el incremento de tensión en la armadura por efecto de la fisuración diagonal debida al corte. Bajo ciertas circunstancias de esquemas simples, de cargas uniformes y luces no excesivas, podemos hacer planteos aproximados sin hacer el desarrollo del diagrama de calado, como el que vemos, con la sugerencia de que si las luces L1 más L2 no exceden los 12 metros, la armadura inferior sea continua y no se corte sobre los apoyos. Bueno, de esta manera hemos dado presentación al
los dos primeros ejemplos de diseño al corte vamos a ver en el futuro video de ejemplos dos casos particulares de diseño que los hemos tratado en la teoría y ahora vamos a ver la aplicación práctica en ellos. Gracias y los espero.